Hola, muy buenas noches, comunidad de Éxito Vital. Qué gusto enorme volver a coincidir en este espacio donde cada semana elegimos aprender, crecer y compartir información que realmente puede transformar nuestras vidas. Dicen que la salud no se pierde de un día para otro, se pierde en cada decisión pequeña que ignoramos. Y también que la recuperación comienza cuando decidimos entender cómo funciona nuestro cuerpo y no simplemente reaccionar a los síntomas que presenta. Esta noche hablaremos de un tema que toca a millones de vidas en todo el mundo. ¿Qué debo comer si tengo resistencia a la insulina o diabetes? Vivimos en una época donde el plato puede ser tu medicina o tu veneno silencioso. Y lo más poderoso es que tú puedes decidir de qué lado estás. Por eso tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, un médico con un enfoque claro, actualizado y profundamente humano. El doctor Michel Cervantes, quien se ha dedicado a ayudar a las personas a comprender que la verdadera prevención comienza en la forma en que nos alimentamos y pensamos. Su experiencia, su manera de explicar la ciencia y su pasión por el bienestar hacen de esta presentación una oportunidad para replantear nuestra relación con la comida y con nuestro metabolismo. Así que te invito a conectarte de verdad, a tomar notas y abrir tu mente a esta información que puede marcar un antes y un después en tu vida. Pero antes de empezar, vamos a dar las reglas básicas para disfrutar la presentación. Recuerda, por favor, mantén tu micrófono apagado y evita ruidos o interrupciones. Si puedes mantener tu cámara encendida, nos encantaría ver tus expresiones y sentir parte de esta comunidad. Anota tus preguntas, al final abriremos un espacio para resolverlas. Evita distracciones, este tiempo es un regalo que te estás dando a ti mismo. Sin más preámbulo, tengo el honor de dejarles con el doctor Michel Cervantes con el tema ¿qué debo comer si tengo resistencia a la insulina o la diabetes? Doctor, adelante, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Levi. Extraordinarias palabras, de verdad muy agradecido. Una persona extraordinaria también, el doctor Levi, que al final hemos hecho todo esto para ustedes y he aprendido muchísimo del doctor en toda su compañía con todo este mundo de posbióticos. Lo admiro muchísimo también, un médico extraordinario con esa pasión que comparte también todo este mundo de posbióticos y que juntos hemos visto cómo muchísimas personas han cambiado su salud, han mejorado su bienestar y han llevado a sus organismos a un equilibrio. Muchísimas gracias, Levi. Y pues bueno, vamos a comenzar este jueves de salud con éxito vital. Recuerden que estamos en nuestra serie de diabetes. Y si tú eres nuevo en estas sesiones de salud, de jueves de salud, en el canal de YouTube puedes encontrar los videos anteriores porque hoy vamos a dar continuidad a esa serie y hoy vamos a hablar específicamente qué debemos de comer cuando el paciente o la persona tiene resistencia a la insulina o ya está diagnosticada como diabetes. Si tú tienes un familiar con diabetes, si tienes a un familiar que se le ha diagnosticado también resistencia a la insulina, pues esta información es muy valiosa y le puedes compartir esta grabación que va a quedar en el canal de YouTube para que puedas compartir la información de valor a esa persona que amas y que quieres ver bien y saludablemente. Así es que voy a compartir mi pantalla y aquí parte de algunas de mis credenciales como médico. Me pueden encontrar en redes sociales como Michelle de Cerván y pues vamos a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Como decíamos, vamos a contestar esta pregunta: ¿qué debo de comer si tengo resistencia a la insulina o diabetes? Recuerda que esta es nuestra serie de diabetes bajo control desde el origen en la comunidad de Éxito Vital. ¿Cuál es el objetivo de esta charla del día de hoy? Que tú puedas comprender cómo los alimentos van a regular tu glucosa, cómo aplicar una dieta antiinflamatoria y de bajo índice glucémico, cómo introducir el ayuno intermitente de forma segura y mostrar cómo los posbióticos complementan una alimentación saludable. Así es que vamos a dar inicio.
La alimentación y la resistencia a la insulina van totalmente de la mano. Si tú el día de hoy te estás alimentando de una forma pues no tan saludable, muy probablemente vas a desarrollar o ya tengas resistencia a la insulina. Si tú en el momento, desde la infancia, te enseñaron a comer saludablemente, en la adolescencia estuviste consumiendo igual alimentos saludables y hoy en tu adultez estás conservando esos buenos hábitos de alimentación, seguramente pues no vas a producir ni vas a tener resistencia a la insulina ni te va a dar diabetes, ¿vale? Pero desafortunadamente, seamos realistas, a muchos de nosotros no nos enseñaron a comer saludablemente, ¿sale? Sí nos mostraban el plato del bien comer, la pirámide de la alimentación, ¿sale? Pero una realidad es que poco a poco se fueron introduciendo alimentos industrializados, nos vendieron la idea de consumir alimentos industrializados, de consumir aceites, de consumir grasas no saludables, de consumir alimentos empaquetados, alimentos con muchos colorantes, con muchos conservadores, y dimos por hecho que eso pudiera ayudarnos a nuestra alimentación. Y la realidad es que eso ha desatado un problema muy serio en el organismo de las personas. Así es que cuando tú te sientas a comer y te tomas un vaso de refresco, porque seamos realistas, ¿quién de los presentes que estamos hoy, el día de hoy aquí, no ha tomado un vaso de refresco cuando se sienta a comer? Simplemente en las fiestas que te invitan va un vaso de refresco y alimentos muy ricos en azúcares. Los panes dulces, los alimentos que tienen esto, los niños que consumen muchísimos dulces, pues cuando tú consumes esos alimentos, inmediatamente como es una azúcar, pues que no tiene mucho esfuerzo en introducirse en el torrente sanguíneo, pues inmediatamente se va al torrente y tu cuerpo detecta esos elevones de glucosa e inmediatamente va a producir insulina para poder llevar esa glucosa dentro de la célula y pueda ser quemada, pueda ser metabolizada. Entonces, este exceso de gástricas. azúcar, este exceso de glucosa, permítame un segundo Padecimientos que vamos a renales, iniciar. diarrea, vómito y psoriasis, Ok, otros parásitos de ok, ya silenciamos los micrófonos. Les pedimos a todos, por favor, mantengan su micrófono en silencio para que no interrumpamos la charla del día de hoy, ¿vale? Y como les decía, pues esos niveles altos de glucosa van a generar que la célula pueda ir como gastándose o pueda ir como acumulándose esa glucosa alrededor de la célula, ir dañando los receptores de la insulina. Entonces, recuerda que los receptores de la insulina simplemente es como donde se mete una llave y abre unos canales la célula para que esa glucosa pueda introducirse y pueda ser metabolizada, pueda ser quemada. ¿Sale? Con el tiempo, cuando los pacientes tienen altas cantidades de ingesta de alimentos ricos en azúcar, pues el organismo se va a cansar, ¿sale? Y entonces las células se van a empezar a glicar, que simplemente es la glucosa adherida a las membranas celulares. Y entonces esos receptores, en vez de que los veamos aquí, por ejemplo, en esta imagen que los vemos así azules, bonitos, pues vamos a tener una disminución de esos receptores pueden estar lastimados y entonces la glucosa no va a poder introducirse dentro de la célula y pues obviamente no va a poder ser quemada. Y a eso le llamamos resistencia a la insulina porque va a haber niveles importantes de glucosa afuera de la célula y también va a haber niveles muy importantes de insulina afuera de la célula porque el organismo, las células les mandan señales al páncreas para que pueda mandar más insulina para que esa célula pueda introducirse y pueda ser quemada. Desafortunadamente, pues ese fenómeno natural que debería de darse, pues ya no se empieza a dar y vemos pacientes, vemos personas que andan allá afuera con 150 de glucosa, 200 de glucosa en ayuno, 300 de glucosa en ayuno, ¿sale? Y entonces esos niveles tan altos le provocan a la persona que pues le dé oleadas de hambre, que se sientan cansados, que se sientan fatigados, porque su cuerpo ya no está produciendo energía. Y entonces cuando ven pues un alimento rico en azúcar, pues inmediatamente se les antoja,
su cuerpo está pidiendo glucosa que pueda llegar dentro de la célula. Y entonces por eso a los pacientes diabéticos el consumir algo dulce les genera un placer muy inmediato, ¿sale? O les produce esa saciedad, ese placer de estar consumiendo esos alimentos dulces, porque su cuerpo está pidiendo glucosa, pero que desafortunadamente pues no puede metabolizar. Entonces, dentro de los síntomas, como lo mencionaba, el paciente se va a sentir fatigado, se va a sentir cansado, desde que amanece, mediodía y en la noche, va a estar con esos niveles bajos de glucosa, va a tener muchos antojos, va a empezar a acumular grasa abdominal, ¿vale? Por lo regular siempre vemos a los pacientes diabéticos eh, que tienen ese aumento del tejido adiposo a nivel abdominal, porque empieza ahí también a acumularse pues esa parte, esa energía que no puede ser metabolizada y el cuerpo tiene que buscar dónde poderla llevar y dónde poderla almacenar también, ¿vale? Por eso es muy importante comer de forma inteligente para que nuestro metabolismo esté educado y literalmente no esté castigado, ¿sale? Por eso vean ustedes aquí en esta imagen que les coloqué, que es muy importante que tengamos una ingesta de alimentos reales, una ingesta de alimentos que sean totalmente naturales, que regresemos a las dietas como consumían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que lo que hacían simplemente era utilizar alimentos naturales, alimentos de temporal, alimentos que cultivaban en su traspatio, consumir animales que ellos mismos criaban, ¿sale? Y regresar a ese tipo de alimentación, ¿vale? Porque el día de hoy estamos llenos de alimentos que son sintéticos, alimentos que no son reales, alimentos que tienen muchísimas cantidades de azúcar, muchísima cantidad de conservadores, muchísimas alimentos que van a dañar nuestros metabolismos, ¿vale? Y entonces por eso es muy importante que regresemos a estas dietas antiinflamatorias y que simplemente están basadas en alimentos que no están procesados, como vemos en la imagen, regresar a consumir vegetales, regresar a consumir cereales integrales, regresar a consumir grasas saludables, regresar a consumir pues este grupo de alimentos que tal vez nuestros paladares en el momento del día de hoy, si te sientas a comer esto, no te sepa tan agradable porque tu paladar está ya acostumbrado a consumir grandes cantidades de azúcar y alimentos súper grasosos que le van a dar placer a tu paladar. Sin embargo, es importante que empecemos a limpiar nuestro paladar de esas sustancias y que regresemos a tomar nuevamente ese placer de consumir estos tipos de alimentos. Alimentos ricos en fibra, alimentos con grasas buenas, saludables como el aceite de oliva, el aguacate, podemos utilizar aceite de coco, podemos utilizar manteca también, ¿por qué no? Pero de forma moderada, como le digo a mis pacientes, si tú vas a utilizar un alimento que lleva calor, pues utiliza la manteca, ¿sale? Pero utilízala con moderación, no abuses también, porque pues obviamente todos los excesos van a ser mal, ¿vale? Y es mucho mejor que utilices este tipo de aceites o de grasas saludables a estar utilizando pues esas grasas amarillas que no son tan saludables también para nuestro cuerpo, ¿vale? Alimentos con muchas cantidades de antioxidantes como el cúrcuma, como las fresas, los arándanos, es importante que lo vayas variando día a día y que los empieces a consumir para que entonces favorezcas que tu microbioma intestinal se mantenga saludable y si nuestro microbioma intestinal lo mantenemos en equilibrio, vamos a lograr tener un efecto antiinflamatorio y vamos a lograr que nuestros cuerpos no se mantengan inflamados en el transcurso del día. Dentro de los ejemplos que les mencionaba, pues obviamente todas las verduras verdes, al aguacate, el aceite de oliva, el pescado, las semillas, ¿vale? Empezar a consumirlas y evitar totalmente, pues esto, ¿sale? Que desafortunadamente es lo que más tenemos en las mesas del mexicano en el día de hoy. Si hoy me sentara con ustedes a comer en sus casas, seguramente vamos a tener azúcar, seguramente vamos a tener harinas blancas, seguramente vamos a tener alimentos fritos, frituras, y seguramente vamos a tener en esa mesa algún ultraprocesado. Así es que hoy te invito a que hagas conciencia, que hoy evites el consumir estos alimentos,
si tú los consumes, pues empezar a disminuir las cantidades también es muy importante, irlo haciendo, como les comento a mis pacientes, de una forma escalonada, porque el día de hoy tu cuerpo está acostumbrado a consumir, no sé, a lo mejor en tu café 2 cucharadas de azúcar, ¿sale? Y si tú te las quitas de golpe, probablemente algunos días lo vas a poder lo vas a poder tolerar, pero después de algunas semanas, algunos días, se te presenta el azúcar y tu cuerpo, tu cerebro inmediatamente te va a pedir que lo consumas y te va a generar ese placer y caes nuevamente. Pero si tú lo haces de forma escalonada, vas bajando un escalón día a día o semana con semana, tu cuerpo, tu cerebro va a identificar que gradualmente lo fuiste destetando y entonces vas a poder lograr consumir media cucharada de azúcar, inclusive llegar a no poner azúcar a tus bebidas y ahora sí disfrutar tus bebidas con el sabor natural que tiene esa bebida, ese té, ¿sale? Esa agua simple también, ¿por qué no poder disfrutarla? Porque muchas veces las personas no consumen agua porque les sabe insípido, no le da ningún sabor, pero hasta el agua tiene algún tono, tiene algún sabor que cuando limpias tu paladar vas a disfrutar totalmente, ¿vale? ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico simplemente es qué tanto eleva la glucosa ese alimento que tú consumes después de ser consumido, ¿vale? Por ejemplo, aquí el índice glucémico se eleva inmediatamente o la glucosa se eleva inmediatamente cuando tú consumes alimentos refinados, el pan blanco, el arroz blanco, ¿sale? Inmediatamente que tú consumes estos alimentos, la glucosa se va a absorber por tu mucosa intestinal, se va en torrente sanguíneo, y si tú te haces una muestra, una toma de glucosa, tu índice glucémico va a estar alto, ¿sale? Y a lo contrario, cuando tú consumes alimentos ricos en fibra, consumes alimentos con antioxidantes, consumes semillas, consumes cereales integrales, como estos cereales integrales tienen fibra, entonces cuando tú los consumes, la absorción de la glucosa va a ir siendo pues menor y entonces el índice glucémico pues va a estar más pues en una curva mucho más baja, ¿vale? Y entonces eso también te va a generar energía y va a hacer que durante el día te mantengas pues te sientas bien, que te sientas que rindes en el día y no hay distinción de los alimentos blancos o los alimentos que inmediatamente suben la glucosa porque tú los consumes, sube rápido la glucosa, tu cuerpo produce insulina, baja esa curva de esos niveles de glucosa, pero te da un bajón inmediato y entonces tu cuerpo detecta eso y nuevamente tu cuerpo te va a pedir que otra vez ingieras algún carbohidrato para devolverle la energía, ¿sale? A lo contrario, si tú haces esto, pues los niveles de glucosa se van a mantener más estables y tu cuerpo no va a estar pidiéndote esas grandes cantidades de azúcar. Aquí, como lo vemos, mide la velocidad en que los alimentos elevan la glucosa. Una cucharada de azúcar, cuando tú la consumes, no sé, en un café, te pones una cucharada de azúcar, esa glucosa inmediatamente se va a absorber en tu torrente sanguíneo, ¿sale? A distinción, si por ejemplo consumes ¿no? Avena, ¿vale? Pues el índice glucémico pues va a disminuir, ¿no? El azúcar no se va a absorber inmediatamente porque tiene que desdoblar esas estructuras tu organismo. El índice glucémico alto, que es esa glucosa que se eleva inmediatamente, pero a su vez también se eleva unas cantidades impresionantes de insulina, lo que nos va a dar con el tiempo esa resistencia. El índice de glucémico bajo, como les decía, es una curva mucho más estable, o sea, no hay tantos elevones de glucosa, ¿sale? Y eso lo vamos a poder obtener consumiendo alimentos pues naturales. Una combinación que, por ejemplo, siempre les hemos recomendado en estas charlas, e inclusive en nuestros pacientes en el día a día les recomendamos que primero en su plato consuman vegetales, alimentos ricos en fibra, posteriormente consuman la proteína, la carne que vayan a consumir, carnes blancas, carnes rojas, pescado, lo que vayan a consumir ese día, y posteriormente las grasas y los carbohidratos al final. Si tú haces esto, vas a hacer que tu curva de elevación de la glucosa se mantenga pues mucho más estable y que no hagas esos elevones tan altos, ¿vale? Y vamos a ayudar a que tu cuerpo se mantenga también en el transcurso del día con suficiente energía. Un ejemplo práctico del impacto de diferentes alimentos es este.
Cuando tú consumes un pan blanco, inmediatamente se sube la curva de glucosa, ¿vale? Tu cuerpo pues va a empezar a almacenar esa glucosa, se va a convertir en un triglicérido y posteriormente un colesterol, pero al final tu cuerpo te lo va a almacenar, ¿sale? Y a distinción que si tú consumieras, no sé, un plato de avena con frutas y semillas, pues ese índice glucémico va a estar más bajo, vas a tener energía durante el transcurso del día, ¿sale? Y pues ese es el objetivo, mantener la glucosa estable durante todo el día. El ayuno intermitente permite descansar el cuerpo de ese exceso de insulina y una forma pues buena que podemos empezar a hacer estos ayunos intermitentes es irlo haciendo gradualmente. Por eso el consejo que hoy les doy, por ejemplo, bueno, la gran mayoría estamos acostumbrados, no sé, a desayunar a las 8 de la mañana, ¿sale? No sé, consumir algún alimento al mediodía, una comida, y después cenar, no sé, algún alimento a las 9, 8 de la noche, 10 de la noche. Los que trabajan y salen tarde, pues ya hasta las 11 están consumiendo alimentos y la ventana de ayuno pues se reduce. Una manera pues práctica es irlo haciendo gradualmente. Yo mi consejo que te doy es que lo hagas poco a poco. Si estás acostumbrado a consumir alimentos a las 8 de la mañana, recorre una hora, consúmelos a las 9 de la mañana, ¿sale? Y posteriormente los pasas que tu primer comida sea a las 10 de la mañana. Y también en la noche, si tu último alimento lo ingieres a las 10 de la noche, pues también ir bajando esa ventana y procurar que tu último alimento sea a las 9, después a las 8, después a las 7 y poder llegar a las 6 de la tarde. Y entonces poder consumir alimentos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y poder ampliar esa ventana de ayuno, porque eso nos va a ayudar a reducir el exceso de insulina, nos va a aumentar la quema de grasa y también va a mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Vale? Ese es el consejo, que poco a poco lo vayas haciendo, pues poco a poco, gradualmente, no lo vayas, si tú nunca has hecho ayuno intermitente, no lo vayas a hacer como la imagen que te coloco aquí de las 10 a las 6, pues no te atrevas a hacerlo porque te vas a sentir incómodo. Entonces es mejor irlo haciendo gradualmente y poco a poco. ¿Y qué es lo que estamos apoyando en todo esto? Aparte de que consumas alimentos saludables, alimentos naturales, que hagas el ayuno intermitente, que hagas actividad física, que mejores tu sueño, tu calidad de sueño, pues el uso de posbióticos. El uso de posbióticos nos ayuda muchísimo a equilibrar a nuestro cuerpo y es el secreto de los longevos, el mantener una microbioma saludable, y los posbióticos nos ayudan muchísimo a mantener ese microbioma estable, a mejorar la barrera intestinal, a reducir la inflamación, a producir metabolitos benéficos, a activar el sistema inmunológico y ayudar obviamente a nuestro metabolismo. Dentro de los posbióticos que utilizamos, por ejemplo, yo en la práctica clínica lo que hago con mis pacientes es apoyarlos o suplementarlos con nuestros posbióticos para poder ayudar a sus procesos. Entonces, cuando el paciente nuevamente tiene ese equilibrio con el posbiótico, vuelve a tener esos metabolitos, sus células responden de una mejor manera. En el ejemplo que vemos en la pantalla, ese es Chronoid Fire 2.0, que nos va a ayudar a tener bienestar, activar la termogénesis, a optimizar el descanso y desintoxicar tu cuerpo. Es una fórmula extraordinaria. Y también los posbióticos nos ayudan a restaurar el equilibrio intestinal y reducir la inflamación. Cuando tú tienes un microbioma sano, vas a tener una barrera intestinal saludable y eso va a impedir que las sustancias proinflamatorias pasen a tu torrente sanguíneo. Y entonces, si tenemos un microbioma sano, una barrera intestinal sana, vamos a tener un cuerpo desinflamado, ¿vale? Células desinflamadas. Otro de los posbióticos que también recomendamos es el uso de INER 7, que favorece la estabilidad del sistema hormonal, promueve una digestión saludable, ayuda a equilibrar el pH del cuerpo y contiene más de 60 minerales esenciales. Los posbióticos también nos ayudan a mejorar la señal de la insulina y la sensibilidad celular. Como lo veíamos, la resistencia a la insulina, pues es esa alteración de que la célula ya no reconoce la insulina, ya no abre el canal para que la glucosa pueda ser metabolizada. Lo que nos ayudan los posbióticos es a sensibilizar las células, ayudar a las señales de la insulina
y nuevamente esa glucosa pueda entrar dentro de la célula, pueda ser metabolizada y puede ser quemada. Otra de las fórmulas que tenemos en todo este mundo de posbióticos es esta fórmula que se llama Hasaki, que va a nutrir y fortalecer tu microbioma intestinal, va a ayudar a recuperar, eh, a tener una recuperación física post ejercicio y va a favorecer la absorción de proteína y nutrientes. Y también nos ayudan los posbióticos, las fórmulas que les mostré ayudan a controlar el apetito y a disminuir la grasa visceral. ¿Y cómo los posbióticos potencian el efecto de una alimentación saludable? Pues simplemente al activar la función celular vamos a lograr que las mitocondrias puedan metabolizar esa glucosa, vamos a aprovechar los nutrientes de los alimentos que estás consumiendo y también vamos a ayudar con los posbióticos a que pueda haber una modelación celular y optimizar el metabolismo. Así es que si tú consumes alimentos saludables, como lo veíamos, si tú haces actividad física y además ayudas a tu cuerpo, apoyas a tu cuerpo con el consumo de los posbióticos, pues vas a lograr que esas células se puedan mantener saludables. Recuerda esto no se trata de hacer dieta, sino de alimentar tu cuerpo para sanar. Y cada comida es una oportunidad para construir salud o enfermedad, así como lo vemos en esta imagen. Tú decides si estás consumiendo estos alimentos, vas a generar o vas a construir enfermedad. Pero si tú decides el día de hoy consumir este tipo de alimentos, vas a construir salud. Y además, si hoy tú decides consumir los posbióticos, vas a poder apoyar a tu organismo para que tus células se mantengan nutridas, para que puedas nutrir a tus células y puedas mantenerte con energía. Soy el doctor Michel y me puedes encontrar en redes sociales como Michel de Cerván. Y esta es la información que quería compartirles de nuestra serie de diabetes bajo control desde el origen. Muchísimas gracias, doctor, por la información que nos acabas de dar, una información muy, muy valiosa. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tú tienes alguna pregunta, puedes activar tu micrófono y poderla realizar, o si prefieres, puedes anotarla en el chat y con gusto la leeremos para que el doctor pueda darnos esa respuesta que a ti te generó esa incertidumbre. Puedes anotarla en el chat, vamos a revisar el chat para ver si tenemos alguna pregunta. Recuerda, es el momento, tenemos al especialista en este tema que nos puede aclarar las dudas y preguntas que te hayan salido sobre esta charla o que tengas sobre el uso de posbióticos para que te puedan ser aclaradas en este momento. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Parece que Celia Hola, está buenas en... noches. Buenas noches, doña Hola, Celia. Adelante, puedes preguntar. buenas noches. Bueno, mi pregunta es, eh, tengo una audiencia que está consumiendo Velash, ya tiene 4 meses. Ella es diabética y bueno, antes de consumir Velash, pesaba 40 kilos, o sea, estaba muy baja de peso, pero desde que empezó a tomar Velash, durante estos 4 meses ya subió 7 kilos. Y bueno, mi pregunta es, ella quiere consumir Cronuit, no sé si es viable que consuma Cronuit. Ok, vean ustedes lo que sucede en este tipo de situación. Por ejemplo, una paciente que estaba con bajo peso, cuando consume los posbióticos o consume Velash, lo que hace el organismo es regular y siempre lo que busca el cuerpo es mantenerse en ese equilibrio y por eso sus células vuelven a consumir, a quemar la glucosa, vuelven a metabolizar y entonces el paciente que está bajo de peso empieza a recuperar peso, ¿vale? Y lo mismo sucede con el paciente que está en sobrepeso o obesidad. El paciente igual vuelve a activar su funcionamiento celular y lo podemos llevar nuevamente a un peso mucho más equilibrado. La pregunta que nos hace Celia es si puede consumir Cronuit. Sí, sí lo puede consumir sin ningún problema, ¿sale? La recomendación es consumirlo 10 minutos antes de una comida o de la comida más abundante que tenga la persona, o también consumirlo 10 minutos antes de la cena, porque
Las grasas en la noche es cuando tienen su ciclo metabólico, así es que también es importante consumirlo 10 minutos antes de cenar para que podamos regular ese metabolismo de las grasas. Entonces, sin ningún problema, Celia, lo puede consumir el Coronuit, la persona que me dices, ¿vale? Muchas gracias, Tenemos una doctor. pregunta. Muchas gracias, doña Celia. Tenemos una pregunta en el chat de Giovanni y nos dice, ¿consumir café sin azúcar con frecuencia puede ser dañino para la salud? Ok, extraordinaria pregunta, Giovanni. La recomendación, pues como siempre les digo, como lo decíamos en la charla, todo en exceso va a hacer mal o va a hacer daño, ¿sale? Porque en sí no hay un alimento que sea dañino totalmente, sino que las cantidades son las que van a generar pues ese daño en el organismo. Por eso es muy importante que tengamos una dieta variada, que tengamos una dieta natural, que tengamos, consumamos alimentos naturales. Una taza de café al día, pues no tiene mayor relevancia. Cuando excedemos más de una taza de café al día, pues empezamos a tener esa cantidad de excesos en ese tipo de alimentos. Y si la taza de café la consumimos sin azúcar, pues obviamente pues es mucho mejor, así como lo comenta Giovanni. Viene aquí el detalle que cuando ustedes consumen café, pues, lo regular es que, o lo habitual es que consumamos ese café con azúcar, porque sabe mejor. Entonces le colocan 2 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de azúcar, y cuando ya llevas esa tercera cucharada de azúcar, tus receptores del paladar ya están saturados, tu cuerpo pide más cantidades de glucosa y entonces ya no te sabe ese café y entonces empiezas a agregar más cantidad de azúcar o empiezas a acompañar esa ingesta de café con algún pan dulce, ¿sale? Para que te pueda saber pues bien, ¿vale? Entonces la recomendación es efectivamente no consumir azúcar en las bebidas, ir destetándote de las azúcares en las bebidas, ¿vale? Y pues ir moderando la ingesta de café, que sería importante también en algún momento dejar algunos días sin consumir café. Si a ti te agrada mucho el consumo del café, pues también disminuir la menor cantidad que puedas ingerirlo, ¿vale? Y también ir variando las bebidas que vas ingiriendo en tu cuerpo, ¿vale? Recuerda, todos los excesos van a hacer mal. Entonces, con una taza de café, pues la recomendación sería una taza sin azúcar, ¿vale? Ok, pasamos a una de las últimas preguntas, doctor Michel. Nos la hace Rosy. ¿En qué momento del día hay que tomar los posbióticos? Otra extraordinaria pregunta. La ficha técnica de cómo consumir los posbióticos nos dice que en ayuno, por ejemplo, Velash, Cronuit 10 minutos antes de la comida, antes de la cena. Hasaki puede suplir perfectamente un desayuno, puede suplir perfectamente una cena. Iner 7 lo podemos combinar con Velash o lo podemos combinar con Cronuit. El momento del día, pues bueno, al final del día no es así como una regla, sin embargo, esas son las recomendaciones, lo que les acabo de decir. Pero también otra forma que puedes consumir, por ejemplo, el posbiótico de Velas es diluirlo en 1 litro de agua y estarlo consumiendo como agua de tiempo, ¿sale? O si se te antoja en la tarde y sientes que en la tarde ya tuviste un bajón de energía, puedes volver a consumir otro sobre de Velas por la tarde sin ningún problema, ¿sale? Pero la recomendación técnica, la recomendación por el laboratorio es esa, consumir Velash en ayuno, Cronuit 10 minutos antes de la comida, 10 minutos antes de la cena. Hasaki puede suplir un desayuno, puede suplir una cena. Y Iner 7 combinarlo con Velash o combinarlo con con Cronuit, perdón, ¿sale? Entonces sería como que la recomendación por parte del laboratorio. Yo lo que recomiendo cuando tú nunca has consumido los posbióticos es simplemente iniciar con Velash y iniciar a diluir, tomarlo en 1 litro de agua y tomarlo a sorbos. También es importante que lo hagas de esa manera para que tu cuerpo pues reconozca el posbiótico, porque recuerda que los posbióticos tienen un efecto inmediato y lo que hacen los posbióticos inmediatamente quieren sacar esos radicales libres, quieren sacar el proceso inflamatorio y tu cuerpo puede protestar cuando tú nunca los has consumido. Entonces recuerda que hay un fenómeno de sanación en las fases iniciales, ¿sale?
Y para que eso no suceda, pues la recomendación es tomarlo en 1 litro de agua, tomarlo como agua de tiempo. Si tú tienes algún dolor de cabeza, malestar gástrico, pues entonces tomarlo pues todavía a sorbitos para que puedas ir tolerándolo. Y ya después tu cuerpo se limpió y tu cuerpo empieza a tener todos los beneficios de los posbióticos totalmente, ¿vale? Nos dice Rosy que muchísimas gracias. A ti, Esta Rosy. noche confirmamos una vez más que la salud no es cuestión de suerte, sino de decisiones conscientes y que entender cómo nutrimos es una forma de amarnos. Agradecemos profundamente al doctor Michel Cervantes por compartirnos su conocimiento y a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad que crece cada semana, no solo en información, sino en conciencia y en propósito. Recuerda esto, no puedes cambiar tu pasado alimenticio, eso es un hecho, pero sí puedes transformar tu futuro a partir de tu próxima comida. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas sesiones de la comunidad de éxito vital y sobre todo a poner en práctica lo aprendido en esta noche. Les deseo un excelente cierre de día y que la energía que hoy recibimos se convierta en acciones que te lleven a mejorar tu mejor versión. Hasta la próxima, comunidad de éxito vital, y buenas noches a todos. Que descansen. Muchas Hasta gracias, luego, doctor. buenas noches, gracias.